Ok, hermanos, pues vamos a empezar esta tarde. Vamos a dar continuidad con lo que es las llaves del reino de los cielos de John Cotton. Hermanos, esta tarde vamos a ver lo que es el capítulo 3 y parte de lo que es el capítulo 4. Realmente el 3 es muy cortito. Solamente hace mención quiénes son los sujetos receptores de las llaves del reino. Es decir, la llave del conocimiento y la llave del orden. Y posteriormente vamos a entrar al capítulo 4, en donde vamos a conocer al sujeto receptor de esta otra llave que lleva por nombre la llave del privilegio, poder o libertad de la iglesia. ¿Ok? Entonces, hermanos, vamos a ir avanzando poco a poco y que el Señor nos ayude en esto. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Señor, concédenos ahora el favor de poder seguir siendo instruidos en tu palabra. Padre, que podamos alcanzar a comprender, Señor, y conocer el alcance, Señor, precisamente de lo que tú has puesto en las manos de tu iglesia. Cada una de estas llaves, Señor, que hasta hoy hemos visto, tienen un propósito. Y en las manos correctas, en la administración correcta, Señor, simplemente abren o cierran el reino de los cielos, Padre, para con tu iglesia. El lugar, Señor, en donde nos has puesto, donde nos has dejado, y que hoy por hoy, Señor, nos permites poder estar para poder seguir creciendo, Señor, en esta gracia tuya. Dios, concédenos este favor de poder seguir adentrando, Señor, y conociendo en estas llaves, Señor. Y Padre, pues somete nuestros espíritus, Señor, también a poder ser instruidos, Padre, y que puedan, Señor, en todo el tiempo someterse a tu palabra, Señor, para la gloria tuya. Te lo pedimos, bendito Señor, por los méritos gloriosos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, hermanos, pues decíamos que el tercer capítulo habla del sujeto receptor del poder de las llaves. ¿Ok? Acuérdense que anteriormente vimos la llave del conocimiento, que también es la llave de la fe. Y en este caso nos está diciendo quién tiene esta llave del conocimiento o de la fe. Prácticamente, hermanos, esta llave la tienen, por así decirlo, todos los creyentes, ya sea que formen parte de una iglesia o no formen parte de una iglesia. ¿Por qué? Porque independientemente de que formen parte o no formen parte, la fe, dice la Escritura, viene por el oír. Y antes de que nosotros podamos unirnos literalmente a una iglesia, ese conocimiento yo ya lo tengo. La fe ya me ha sido dada por Dios. Es lo que Dios me ha puesto, lo que Dios me ha dado para poder creer. Por lo tanto, esta llave del conocimiento o de la fe me pertenece a mí como creyente, independientemente si soy parte o no soy parte de la iglesia. ¿Cuál es la ventaja de ello, hermanos? Que si no soy parte de la iglesia, pero me considero un creyente, ¿qué creen que me va a llevar a hacer la Escritura, en este caso el Señor, para poder organizar y poder poner en orden mi vida? Simplemente poder entrar en comunión junto con la iglesia local. De esta manera, mis hermanos, la llave del conocimiento y de la fe simplemente nos abre la puerta para poder ser parte de la comunión de los demás hermanos, con los demás creyentes. Antes de unirme a la iglesia, yo tengo esa llave. En obediencia busco un lugar, una iglesia donde congregarme, y ahora en esa misma obediencia soy parte de la iglesia. ¿Sale? De esa manera, esta llave es que puede armonizar junto con los demás hermanos. Ok, ahora la llave del orden, hermanos, pertenece también a todos, ¿sale? Pertenece a todos, pero aquí viene la distinción. A todos aquellos que están en el orden de la misma iglesia. Y para esto obviamente son tanto a los ancianos como a los hermanos. Esta llave del orden, hermanos, cuando un creyente tiene la llave de la fe o del conocimiento perfecto, le pertenece, es de él.
¿sale? Pero no puede tener la llave del orden. ¿Por qué? Porque solamente la llave del orden está implícito en aquellos que caminan en ¿qué? Dice la misma llave, ¿no? Los que caminan en orden, junto con la iglesia. Los hermanos que vienen entre nosotros tienen esa llave del conocimiento, de la fe, yo creo en Cristo, perfecto. Pero al no poderse unir de manera correcta con la iglesia, en el orden de la iglesia, carecen de esta llave. Y por lo tanto no pueden entrar en esa comunión. ¿Por qué? Porque obviamente no están caminando junto a los demás creyentes, junto a los ancianos, a los cuales ellos posteriormente se deberán someter en común acuerdo y por la gracia de Dios entregar sus vidas al pastoreo de sus almas. ¿Sale? Entonces esta llave, mis hermanos, la tienen todos los creyentes, pero todos aquellos que caminan en orden junto con la iglesia. ¿Sale? Es parte, hermanos, de lo que nos dice prácticamente el capítulo 3. Está muy cortito, y resumiendo todo esto es a grandes rasgos, es lo que podríamos decir del capítulo 3. ¿Por qué hace mención de la llave del orden, hermanos? Porque sin orden, yo como creyente no puedo ser amonestado. Sin orden, yo como creyente no me puede llamar la atención, no se me puede exhortar ¿a qué? A vivir una vida en orden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no formo parte de la iglesia, al rato cuando se me digan, hermano, es que hemos visto actuar en usted, le invitamos a que pueda reconsiderar, inmediatamente nuestro mecanismo de defensa es, bueno, ¿y quién es él o quién es ella para decirme a mí qué es lo que debo de hacer? Pero cuando se entra en comunión junto con los hermanos, en el orden, ahora entiendo, el que me lo dice es mi hermano, es mi hermano en la fe, el pastor, ¿sale? ¿Por qué? Porque en ese sometimiento es que nosotros ahora entramos para poder caminar en ese orden, ¿ok? Entonces, hermanos, hasta ahí prácticamente es parte de lo que podemos mencionar del capítulo 3, que solamente hace mención en quién está el poder, la llave del conocimiento o de la fe, que nos pertenece a todos, pero la llave del orden solamente está con aquellos que están en orden. Ellos tienen esa comunión, ¿ok? Ahora, hermanos, el capítulo 4, ¿qué nos va a hablar el capítulo 4? Nos va a hablar de esta otra llave. ¿Qué otra llave es? Lleva por nombre esta llave, la llave del privilegio, poder o libertad de la iglesia. Nosotros como creyentes, hermanos, cada uno de nosotros en Cristo tenemos esta llave, obviamente, la fe en el orden. ¿Para qué? Para poder tener este privilegio, poder o libertad dentro de la iglesia. Y así, hermanos, ustedes notarán que normalmente en una nación establece leyes, por así decirlo. Estas leyes obran en beneficio, obviamente, del pueblo. Estas leyes, hermanos, son primeramente propuestas, se evalúan y una vez que se evalúan, deben de dar a conocer que son igualitarias, es decir, es para todos, independientemente si estén o no en un lugar de alta posición. El autor nos va a decir que la correcta administración de una nación se basa estableciendo el equilibrio de las libertades y de los privilegios dentro de esta misma nación. Una nación debe de tener libertades y privilegios. Estos vienen a través de la administración del uso correcto de estas leyes. ¿Sale? Ahora, también la seguridad, hermanos, la estructura de la iglesia se va a manifestar mediante el correcto uso de este poder y de los privilegios. ¿Por qué? Porque por un lado, el evangelio de nuestro Señor, ¿qué es lo que va a hacer? Primero lo que va a hacer es que no le va a dar a cada hermano una autoridad eclesial. ¿Qué es esto? Que no todos, hermanos, dentro de la iglesia tenemos una autoridad para poder gobernar. ¿Sale? No todos tenemos una autoridad para poder gobernar. ¿Sale? ¿De quién es solamente la autoridad que gobierna dentro de la iglesia? Que gobierna. En este caso, a quien se le ha dado, en este caso, al pastor o pastores dentro de la iglesia local.
¿Sale? Ellos son las personas que tienen este poder dado por Cristo para poder gobernar sobre la iglesia. Ahora, pero estos hermanos o pastores tampoco, mis hermanos, van a obligar en este caso a los hermanos a vivir como ellos mismos bajo una tiranía. Es decir, bueno, como yo gobierno, entonces se hace lo que yo quiero. Y no es así. Nuestro Señor, al poder contemplar estos actos en los cuales la naturaleza del hombre obviamente obra, le ha dado una libertad, en este caso a la iglesia, para que en la comunión de todos estos hermanos pueda haber un poder entre ellos. Es decir, hay un equilibrio. Hay una autoridad que Dios ha puesto por medio de nuestro Señor Jesucristo, que le ha dado el poder para poder gobernar. Esta le pertenece a los oficiales, en este caso al pastor o pastores dentro de la iglesia. Pero por el otro lado, nuestro Señor le ha dado una libertad a los hermanos en Cristo para que en común acuerdo también ellos puedan tener ese poder y de esa manera las cosas sean equilibradas. ¿Ok? ¿Qué es esto, mis hermanos? Martín Bucero dice esto: el poder simplemente está en manos de toda la iglesia. El poder está en manos de toda la iglesia. La autoridad del ministerio está en manos del presbiterio y de los obispos. De ellos son, hermano. Por lo tanto, la iglesia no se mueve simplemente por lo que el pastor quiera, desee o que en algún momento resulte que quiera él establecer. Esta autoridad, hermanos, viene por medio de la Escritura. Y a través de la Escritura es que en este caso el pastor o los pastores deben de obrar. ¿Sale? Ahora, las libertades de los hermanos, porque obviamente hablamos de que hay una libertad y esta libertad está puesta precisamente para no dejar, para estorbarles. Si nosotros lo queremos ver así, hermanos, es como para estorbar en este caso cuando inclusive la doctrina se esté desviando, cuando los hermanos no se esté aplicando la disciplina. O bien, vamos a ir a ver ahorita cada uno de ellos, pero básicamente es para que cada uno de los hermanos dentro de la iglesia tengan una libertad para poder obrar dentro de la misma. ¿Cómo y de qué manera lo va a hacer? Primeramente, la iglesia de los hermanos tiene el poder, el privilegio o la libertad. Aquí dice el autor, él pone de escoger a sus oficiales. Y lo pone de esa manera, dice, la iglesia de los hermanos tiene el poder, el privilegio y la libertad de escoger a sus oficiales. Pero usa el término escoger, hermanos, cuando obviamente ya hubo algo anterior. ¿Qué es esto? El reconocimiento. ¿Sale? El reconocimiento, hermanos. Siempre primero es el reconocimiento de lo que las Escrituras demandan acerca de aquel que está puesto para gobernar. ¿Sale? No es solamente escoger, como decíamos por ahí, el que más sepa, el que más tenga mayor desenvolvimiento, a lo mejor de enfrente con la palabra, el que mejor se porta, el que mejor hace cierto tipo de cosas, el que tiene más carisma, el que se desenvuelve mejor. No es nada de ello, ¿ok? Simplemente, hermanos, la iglesia, la comunión de los hermanos, tienen el poder, el privilegio y la libertad para reconocer a sus oficiales. Esa es una de las libertades que tiene la iglesia, reconocer a sus oficiales. ¿Y cómo es esto? La Escritura nos da testimonio de algo que posteriormente se iba a ir desarrollando poco a poco. Si ustedes pueden ir a Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, hermanos. En el versículo 15, ustedes van a recordar estas palabras. Dice, en aquellos días, Pedro se levantó de en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, ustedes van a recordar que va a empezar a decirles que era necesario que Judas, por haber transgredido, dejara de ocupar este lugar, y por lo tanto, ahora se necesitara a uno ser levantado entre ellos. Y va a decir el versículo 21, es necesario, pues, que de estos hombres
que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pedro? Pedro estaba poniendo en este caso las directrices, los requerimientos. ¿Para qué? Para poder escoger a uno que iba a ocupar el lugar del apostolado que había dejado Judas. ¿Para qué? Para poder estar entre ellos. Y la manera de hacerlo, Pedro dice, a ver, hermanos, es necesario que de todos estos hombres que han estado con nosotros todo este tiempo, sea levantado uno. ¿Desde dónde? Primeramente, comenzando desde el bautismo de Juan. Primeramente tuvo que haber estado entre nosotros. Y después tuvo que haber estado presente con lo que fue el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Es decir, aquel hombre que iban a escoger para poder ocupar el apostolado tenía que haber estado con ellos todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Tuvo que haberlo visto, tuvo que haberlo escuchado, tuvo que haber estado presente en sus sufrimientos, en sus padecimientos, en su muerte y en su resurrección. Cada uno de estos requisitos, Pedro es lo que estaba poniendo como un medio para poder ser escogido entre ellos. ¿Sale? Y pues obviamente, hermanos, de entre todos esos 120, puede ser que alguno de ellos, como dicen por ahí, no diera el ancho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en todo caso hubiesen escogido no solamente a estos que señala la Escritura, sino a muchos más. Entonces, entre ellos mismos, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que empezar a investigar, a indagar quiénes eran aquellas personas que habían permanecido con los apóstoles desde el bautismo de Juan hasta la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y al poder indagar todo eso, dice el número 23. ¿Qué dice el número 23? Dice, y señalaron a 2. Es decir, de esos 120, solamente ¿cuántos sabían que cumplían los requisitos? 2. Eran 2 únicamente los que cumplían los requisitos para poder ser levantado como un apóstol. Y dice, y señalaron a 2. A José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías. Y algo importante de este texto, hermanos, y que es básicamente a donde el autor va a ir enfocando o trazando el camino en su enseñanza, es que esta elección que ellos están haciendo, se está haciendo en comunión junto con la iglesia. ¿Sale? Por eso nos dice que hay un número específico entre ellos. Son 120 personas reunidas en ese lugar. Y de esas 120 personas dice que señalaron a 2. Y esta palabra señalar quiere decir, en su contexto original de la palabra, quiere decir que levantaron la mano. A mano alzada dijeron, oigan, por acá está uno. Y entonces al momento de señalarlo dijeron, ¿quién es? El primero de ellos es José, a quien se le llama Barsabás, ¿sale? Y el otro es Matías. Ellos 2 son las personas que el Señor nos ha permitido tener entre nosotros para poder ocupar este lugar, ¿sale? Y dice que ahí presentaron a estos 2, y de estos 2 se eligió a uno de ellos, ¿sale? ¿Cómo lo eligieron? Por medio de un sorteo prácticamente. Pero vean algo importante, que ya la manera de hacerlo, hermanos, iba a empezar a cambiar. Ya no era como antes era. ¿Cómo lo hacían antes? El Señor les hablaba directamente a las personas, a los profetas, a aquellos que Dios estaba levantando entre ellos. Era una manera en la cual ellos eran levantados. Esa manera de hacerlo ya no se iba a empezar a dar. Ahora la manera de hacerlo era que la iglesia reunida pudiese señalar, pudiese votar, para poder identificar quiénes eran aquellas personas que puede ser que estuviesen entre ellos para poder ocupar un lugar entre ellos. ¿Ok? De esta misma manera va a continuar el autor. Se ha hecho, hermanos, en el capítulo 14, si pueden ir al capítulo 14, de Hechos también, de Hechos.
Hechos 14, versículo 23. Dice la palabra del Señor, Hechos 14, 23, hermanos. Nuevamente, cuando Pablo, después de haber ido, levantando, haber escogido y señalado entre ellos, dice, y constituyeron ancianos en cada ciudad, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y otra vez, esa palabra constituyeron quiere decir que nuevamente a mano alzada votaron por aquellas personas que reunían los requisitos que se necesitaban para poder ser parte, en este caso, de los oficiales de la misma iglesia. ¿Ok? Entonces, esta práctica empezó a ser entre ellos una manera apostólica de poder elegir a sus oficiales a mano alzada. Por eso la iglesia, hermanos, tiene ese poder y esa autoridad, el privilegio para poder primeramente reconocer a sus oficiales y posteriormente entre ellos mismos escogerlos, hermanos. ¿Sale? ¿Por qué? A lo mejor si el Señor nos permitiera tener, no sé, en un momento, ¿no? 5 o 6 pastores, que la iglesia creciera, hermanos, todos ellos serían aptos. Puede ser que esté el deseo, puede ser que esté también precisamente el anhelo, pero tenemos que ver también las capacidades, porque a lo mejor nosotros ponemos a alguien que realmente no quiere, tiene todo, pero a lo mejor él no lo quiere, no lo desea, ¿sale? Entonces, esta es una manera en la cual la iglesia puede tener esta libertad. Y hermanos, deberíamos de sentirnos realmente agradecidos con el Señor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros para poder identificar los dones que tiene la iglesia entre sus miembros? ¿A qué nos va a llevar a nosotros como creyentes? ¿Ustedes a qué creen que nos va a llevar? ¿A qué? ¿A qué? A un orden, sí, a un orden. Pero también nos va a llevar a que entre nosotros mismos podamos realmente, bíblicamente, identificar y reconocer a aquellos que están entre nosotros. Ya no decir, bueno, yo voy a escoger al hermano porque el hermano es el que me cae bien. Es que se tiran unos chistes que cuando nos cuentan nos hace reír a todos. Es muy carismático. Nos va a hacer, hermanos, este tipo de bendiciones que nos permite el Señor, nos va a poder hacer mirar la Escritura y a través de la Escritura poder ver al hermano y poder decir, a ver, el hermano, su vida, ¿sí? Su vida personal, su vida con su familia, con sus hijos, realmente ocupa este lugar que está aquí, que la Escritura está señalando, ¿sí? Porque ahí la Escritura no se va a mover, hermanos. Como que no va a decir, bueno, ya para que entre él, bueno, me voy a hacer un poquito hacia la derecha, o un poquito hacia acá, quito esta palabra o esta otra palabra, para que pueda entrar dentro de la selección que ustedes quieren. La palabra misma, hermanos, nos va a llevar a limitar todas nuestras opciones. ¿Sale? Nos va a llevar a limitar todas nuestras opciones y solamente mirarlo a la persona que Dios está levantando con los lentes, en este caso, del Evangelio, de los requisitos de la palabra de Dios, para que la persona entre ahí, no para que nosotros queramos forzarlo así de, órale, para que entre, y tú vas a ir, tú desde ahorita vas a ser el pastor. Hermanos, muchas de esas cosas han pasado a través de la historia que hoy conocemos y han pasado tragedias dentro de las mismas iglesias. ¿Sale? Entonces, hermanos, esta va a ser la manera en la cual la iglesia va a empezar a conocer a sus oficiales, a reconocerlos, a mano alzada, votar por ellos. Otro ejemplo que tenemos es en Hechos capítulo 6, en el versículo 3. Cuando llaman los apóstoles por el problema de las viudas, dice el 12, entonces los 12 convocaron. ¿Ya vieron cómo ese uno que se añadió a esos 12 ya tiene autoridad? ¿Quién le dio esa autoridad? La iglesia. ¿Pero por qué viene la iglesia y le da esa autoridad? Por el testimonio de las Escrituras, porque ellos cumplían los requisitos que las Escrituras señalaban. Entonces dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Puedes notar ahora los requisitos apostólicos que ellos están estableciendo para poder mirar entre toda aquella multitud? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Pedro se levanta y empieza a compartir su primer sermón? ¿Cuántos se convirtieron en aquel día? 3,000 gentes. Y todavía se seguía compartiendo la palabra. Entonces ahora los apóstoles, al verse cargados, ellos dicen, ¿no es justo? ¿Qué dicen? Busquen de entre ustedes a hermanos. Ya les está poniendo ahí, deben de ser hermanos en Cristo, en la fe, que estén entre ustedes. Busquen a 7. ¿Qué deben de tener? Deben de tener un buen testimonio, deben de ser llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Sale? Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Esos eran los requisitos que en ese caso los apóstoles estaban requiriendo para con aquellos varones que iban a levantar entre ellos, varones que se encargaran de atender a las mesas. ¿Sale? Y va a decir más adelante, hermanos, que esto que ellos hicieron, en el versículo 5, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro y a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás. ¿Había evidencia realmente de que la obra de Dios se estaba haciendo en ese lugar? Por supuesto que sí, hermanos. Había evidencia. Había evidencia de que los hermanos estaban creciendo, que la iglesia se estaba uniendo. Pero, obviamente, los apóstoles les dijeron, tráiganme a 7. Y de esos 7, hermanos, no dudo que el Señor les haya proveído de otros hermanos. Pero de entre esos otros, ¿qué tuvieron que hacer ellos? Tuvieron que limitar todos y cada uno de lo que ellos estaban viendo en los otros. ¿Para qué? Para poder ver solamente los requisitos apostólicos que ellos estaban requiriendo en ese momento. ¿Sale? Decían solamente varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Cómo sabrían ellos que eran personas de buen testimonio? ¿Cómo sabrían ellos que estaban llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo sabrían ellos que eran personas o varones llenos de sabiduría? Porque indagaron, porque preguntaron, porque no se dejaron llevar solamente por lo que tenían enfrente. Tuvieron que ir hacia ellos, tuvieron que cuestionarlos. ¿De buen testimonio de quién? ¿Solamente del hermano? Pues el hermano siempre que viene aquí está, puntual, se queda todo el tiempo y se va, perfecto. Pero ¿cuál es el testimonio del hermano? Tú no sabes si en casa a lo mejor ni trabaja y tiene a la familia abandonada, ¿sí? Tú no sabes si a los hijos los está instruyendo. Todas esas cosas, hermanos, nosotros debemos de ver. ¿Para qué? Para poder considerar que hay hermanos de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y que también son hombres sabios. Y cuando decimos llenos del Espíritu Santo, hermanos, no queremos dar a entender que hagan cosas, que presencien cosas, que sientan cosas, que experimenten cosas sobrenaturales, sino que simplemente ellos sean realmente personas que demuestren que conocen al Señor, que su comportamiento, su vida, su cristianismo sea realmente palpable, que sea observable entre ellos mismos, entre sus familias. ¿Sale? Hermanos, no buscamos perfección, también consideren eso, porque la perfección en este mundo no existe. ¿Sale? No existe. Pero sí existe algo que el Señor da en los corazones de los hombres, y es temor. Y ese temor nos va a llevar a amar a Dios. Y amando a Dios, hermanos, los hombres se limitan bastante. No por causa del castigo, sino por causa del amor hacia el Señor. ¿Ok? Entonces, uno de los privilegios que tienen los hermanos dentro de la iglesia es el poder y la libertad de poder reconocer ¿a quién? A sus oficiales. Sale entre ellos. Un segundo privilegio, hermanos, o libertad que la iglesia ha recibido es enviar a uno
o más de sus ancianos. ¿Con qué razón? Dice que la iglesia tiene el privilegio de poder enviar a uno o más de sus ancianos. Y para ello, el autor nos va a tomar el texto de Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 2, en el versículo 25. Filipenses capítulo 2, versículo 25. Dice la Escritura, hermanos: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pablo, mis hermanos, podía descansado, podríamos decir que Pablo descansaba su corazón en este varón. ¿En quién? En Epafrodito. ¿Por qué? Porque Epafrodito fue enviado precisamente, dice la Escritura más adelante, en el versículo 28, así que envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en alta estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. ¿Cuál es el privilegio que tiene la iglesia, hermanos? El privilegio que tiene la iglesia es poder enviar a uno de entre ellos a otras iglesias. Pero escuchen, es a otras iglesias, porque Epafrodito fue enviado a una iglesia para ver cómo es que se encontraba, para ver la doctrina, para ver cómo estaban caminando. Él no fue a levantar una iglesia, ¿sale? Él no fue a levantar una iglesia. Vayan Epafrodito y Epafrodito, por favor, levanta una iglesia. Epafrodito fue enviar a supervisar a una iglesia en Filipos. ¿Por qué? Porque sabemos que en Filipos, ¿quién se convirtió? ¿Se acuerdan de Lidia? Ella fue una de las primeras que se convirtió. Y una vez que se convirtió, dice que los llevó a su casa y en su casa se reunieron todavía. En Filipos también se convirtió ¿quién? El carcelero. El carcelero también, junto a su familia, y su familia también escucharon la palabra y algunos creyeron. Ya había una iglesia. Y Pablo tenía ese pesar en el corazón. En Filipos hay un grupo de hermanos que dejé donde la palabra de Dios estaba creciendo. ¿Cómo estarán? ¿Qué será de ellos? ¿Qué estarán haciendo? ¿Seguirán en el camino? ¿Recibieron a Cristo? Acuérdense qué es lo que pasó con los Gálatas. Lo mismo, ¿sale? Pero ellos se desviaron. Entonces Pablo, junto a los hermanos en ese momento, va a enviar ¿a quién? A Epafrodito. Y Epafrodito va a llegar simplemente como un mensajero, como alguien que es enviado. ¿Para qué? Para ver cómo es que va la obra en una iglesia. ¿Sale? En una iglesia, hermanos. Él no va como misionero, él no va como plantador, va como un mensajero enviado por parte de la iglesia para poder supervisar y para poder ver cuál era la condición. Y esa es una de las bendiciones, un privilegio, una libertad que tiene la iglesia, de que si en algún momento en el Señor, alguno de nosotros, hermanos, si en algún momento se comparte el evangelio en algún lugar y vemos que hay precisamente ese fruto en ese lugar, podamos entre nosotros decir, vayamos y enviemos a uno de entre nosotros para examinar, para ver, para supervisar cómo va aquella obra. ¿Tiene autoridad o poder hoy en día la iglesia de poder imponer sus normas de este lado? No, porque acuérdense que son iglesias independientes, ¿sale? Siempre y cuando la doctrina sea la correcta y caminen dentro de los mandamientos del Señor, es una iglesia aparte, ¿sale? Otro de los privilegios, hermanos, que en este caso tenemos como miembros, como parte de la iglesia de Cristo, es que tenemos el poder o la libertad de proponer cualquier objeción justa contra los que se ofrecen para ser admitidos a su comunión o los sellos de la misma. ¿Qué es esto que acabamos de leer? Simplemente, hermanos, que
si alguno de entre nosotros que viniesen más hermanos quiere ser parte de la iglesia, estamos en toda libertad nosotros de poder establecer o poder poner una objeción. Pero esta objeción, hermanos, obviamente debe de ser justa, ¿sale? Debe de ser justa. Si el hermano que quiere adherirse a la iglesia, por alguna razón, entre nosotros existe una objeción justa, se debe de hablar, se debe de decir: hermano, yo veo en el hermano que todavía tiene algunas dificultades en estas áreas, problemas en aquí, no sé, hermanos, cualquier circunstancia, cualquier área en la vida, poderlo dar a conocer y poder decir: examinemos, busquemos, fijemos realmente y en este caso indaguemos en su vida para poder ver. Puede ser que este tipo de pecado que está viviendo el hermano es el pecado que tiene todavía poder sobre de él. Pues entonces ayudémosle, ¿sale? También, hermanos, cada uno de nosotros tiene pecado, ¿sale? Cada uno. Ciertas áreas nosotros somos débiles, pero no por ello no admitimos a los hermanos. Al contrario, oramos por ellos. ¿Para qué? Para que el Señor los fortalezca, para que les dé obviamente en el espíritu esa fortaleza de poder salir adelante, de poder obviamente depender del Señor y en todo tiempo estar sujetos a Él, ¿sale? Este tipo de objeciones, hermanos, son válidas y la Escritura obviamente nos presenta algunos de los ejemplos. En Hechos capítulo 9, si ustedes pueden ir a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículos 26 y 27. Dice la Escritura, hermanos: cuando llegó a Jerusalén, ahí está hablando de Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese un discípulo, ¿sale? ¿Cuál era la objeción entonces de la iglesia cuando veían a Pablo que andaba ahí con ellos? Miedo. La objeción de la iglesia decían: oye, hermano, ¿crees que realmente es un discípulo? Acuérdense qué es lo que hizo él. Él arrastraba a los cristianos, mataba a los cristianos, pidió cartas para ir sobre de ellos, y así como que nos digan: ya es un hermano, acá hay como que yo tengo mis dudas, ¿sale? Entonces la iglesia tiene ese poder y esa autoridad y el privilegio para poder, en este caso, poner objeciones, ¿ok? Para poder decir: hermanos, de nuestra parte nos abstenemos de poder dar una aprobación para poder admitir al hermano. Y es lo que estaban diciendo con Pablo. Todavía como que le tenemos miedo de este lado, no vaya a ser que una vez dentro nos delate y nos empiece ahí a llevar uno por uno. ¿Qué pasa entonces? Dice el 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Sale? Dice: entonces las iglesias tenían paz por Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahí ven a Pablo queriéndose juntar, los hermanos de la iglesia poniendo objeciones, y ¿quién tiene que venir en este caso? Bernabé. Lo va a tomar Bernabé, y ¿qué es lo que va a hacer? Simplemente lo va a presentar delante de ¿quién? De la iglesia. Y les va a decir: hermanos, he visto al hermano Pablo, lo he visto cómo se ha esforzado, cómo ha hablado de nuestro Señor Jesucristo, cómo lo ha expuesto, cómo lo ha defendido, cómo ha puesto la doctrina delante de los judíos, de los fariseos, y ha dado evidencia verdadera de que es precisamente un discípulo de Cristo. ¿Bernabé tenía un buen testimonio de la iglesia? Por supuesto que sí, hermanos. Por supuesto que tenía un buen testimonio. Por lo tanto, una vez que ellos escuchan el testimonio de Bernabé, la evidencia de Pablo, ¿qué es lo que hace la iglesia?
La iglesia simplemente dice, bueno, así ya las cosas cambian, ¿verdad? Así ya las cosas ahora toman otro sentido, toman otro color, porque al principio pensábamos que no era, pero una vez que viene el testimonio de los demás hermanos, ahora se recibe, en este caso, a Pablo, se recibió a Pablo, ¿sale? ¿Hace mal la iglesia en poner objeciones? Por supuesto que no, hermanos. Eso nos enseña que no cualquier persona puede ser admitida dentro de la iglesia, ¿sale? No cualquier persona. ¿Quiénes son aquellos que van a poder ser admitidos? Los que tienen el testimonio, mis hermanos, un testimonio fiel en el Señor, que caminan en obediencia, que se someten, que se sujetan, ¿sale? Ellos son, hermanos, los que pueden entrar, ¿sale? No digamos o no pensamos que otros no pueden hacerlo. Por supuesto que pueden hacerlo, pero a veces todavía tienen esa inmadurez de poder, en este caso, poner peros o toparse con pared y sí, pero es que si tan solo nosotros pudiéramos hacer esto, sí, pero hay un orden. Y ese orden la iglesia siempre lo debe de poner sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier tema. ¿Sale? También cuando Pedro fue y predicó en este caso el evangelio en la casa de Cornelio, nos va a decir en Hechos capítulo 10 versículo 47, mis hermanos, después de que él baja otra vez con la iglesia y le empiezan a cuestionar: ¿cómo es que fuiste y entraste a una casa gentil y les hablaste el evangelio? Entonces dice el versículo 47, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y dice que en ese momento los mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Ven otra vez cómo la iglesia está poniendo una objeción? ¿Cómo empiezan a decir: oye Pedro, ¿entraste a una casa de gentiles? Y Pedro va a decir: sí, pero hay una razón de por qué yo entré. Y va a empezar a decir por qué es que entró. Estaba yo en algún momento, en mi tiempo de oración, se me apareció un papiro que se desenvolvió delante de mí, me dijo: mata y come. Y yo le dije: Señor, ¿cómo? Si nada inmundo ha entrado en mi boca. Y me dijo: todo lo que el Señor ha limpiado, no lo llames tú inmundo. Y por esa razón es que yo fui. Y una vez que fui, proclamé el evangelio. Hubo un derramamiento del Espíritu Santo, así como a nosotros nos pasó, ¿se acuerdan? Sí, así a ellos también les pasó. Igualito, empezaron a hablar otras lenguas. Y ellos dicen: ok, y después, pues entonces dice: ¿alguno de ustedes va a impedir el agua para con ellos? Lo que les pasó a ellos, ¿ustedes creen que lo pueden impedir para Dios? Y ellos dicen: pues por supuesto que no. Entonces bauticemos. Por esa razón, hermanos, es que otra vez la iglesia pone su objeción, pero o en este caso Pedro, en este caso argumenta con razones prudentes, con razones que la Escritura da para qué, para poder decir es válido y es justo. ¿Sale? Entonces, hermanos, dijimos que uno de los privilegios es elegir o reconocer a sus oficiales, la libertad de poder enviar a uno a otras iglesias, que ya son iglesias. La tercera, el poder y la libertad para poder tener objeciones justas cuando alguien quiere ser añadido. Y hay una cuarta que dice que como hermanos tiene el poder, en este caso la iglesia tiene el poder y el privilegio para reconvenir a sus hermanos en caso de escándalos privados, es decir, para amonestarlos. ¿Sale? La iglesia tiene ese privilegio y esa libertad, hermanos, de poder amonestar a los casos que llegan a ser escandalosos y que se mantienen dentro de la iglesia. Dice: toda la iglesia de los hermanos tiene el poder y el privilegio de unirse a los ancianos en la indagación, escucha y juicio de escándalos públicos. ¿Sale? Como iglesia tenemos la libertad de podernos unir a los pastores, a los ancianos, para poder indagar, para poder escuchar y para hacer un juicio acerca de aquello que está pasando alrededor, en este caso dentro de la iglesia.
para atar bajo disciplina a los transgresores manifiestos y a los impenitentes, y para perdonar a los arrepentidos. ¿Con qué razón nos reunimos junto a los pastores? Para poderlos poner bajo disciplina, aquellos que son transgresores, impenitentes, y también para poder recibir a aquellos que por algún momento fueron disciplinados, pero que ahora han demostrado que están arrepentidos. Como iglesia, miembros y, en este caso, pastor o pastores. Para ello es que tenemos esa libertad. Dice, porque en caso de que la transgresión no pueda ser remediada en privado, el hecho de que Cristo ordena a un hermano que lo diga a la iglesia implica necesariamente que lo debe de escuchar ¿quién? Toda la iglesia. ¿Sale? ¿Y qué es lo que debe de escuchar? La transgresión. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Para qué? Para que sea juzgada. Porque ¿qué pasa? Si viene el transgresor, dicen hermanos, el hermano pecó. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues pecó de esta manera. ¿Ok? ¿Y qué se va a hacer? Ustedes no se preocupen, nosotros ya tomamos la decisión. Los pastores, nosotros ya la tomamos, ustedes no se preocupen. ¿Están involucrando a la iglesia dentro de del veredicto, del juicio de la iglesia? Por supuesto que no. ¿De quién fue de manera arbitraria la decisión? ¿Del pastor o de los pastores? Ellos tomaron la decisión, ellos sabían. ¿Qué tuvieron que haber hecho primero? Primero lo tuvieron que haber reconvenido de manera privada a él. Si no se arrepintió, ¿qué pasaba? Testigos. No se arrepintió, ¿qué hace? Dilo a la iglesia. ¿Pero qué pasó? No, pues como no se quiere arrepentir, nosotros ya decidimos qué es lo que va a pasar. Solamente comunícale a la iglesia qué es lo que tiene que hacer. Y obviamente, hermanos, no es correcto. ¿Por qué? Porque ahí están dejando de lado la participación de la iglesia. La iglesia solamente está escuchando que el hermano, la hermana está siendo amonestada, que está en disciplina, pero no entienden ni por qué. ¿Y sabes qué da paso a eso? La especulación, la murmuración, el chisme. ¿Sí? Va a empezar. Te dije que algo le pasaba al hermano. Algo hizo, por eso ya lo disciplinaron. Seguramente fue por aquella vez que lo vimos que hizo, y eso es lo que ellos creen. Y por acá la otra familia, ya ves, te dije que el hermano hizo algo, por eso se comportaba así. ¿Sí? ¿Te acuerdas la vez que lo vimos nosotros en aquel otro lugar? Y ya tienen dos versiones, y cada uno tiene su versión, pero jamás la iglesia fue notificada de qué es lo que hizo. Simplemente le dijeron, está disciplinado, no participará y se le retirarán en este cargo los beneficios de la membresía. Por favor, hermanos, oren por él. En todo caso, se tendría que orar por ellos o por él, porque ha tomado una decisión que no es correcta. ¿Sale? Hasta aquí, hermanos, dudas o preguntas. Nada de nada. Sale. Ayuden ahora o callen para siempre. ¿Sale? Listo, mis hermanos. Entonces, ahora, ¿qué sigue? El autor nos va a continuar enseñando cómo la misma iglesia va a tener otras libertades, por así llamarlo. ¿Y cómo viene esta libertad, hermanos? Aquí el autor va a entrar como en un paréntesis, si nosotros lo queremos ver así, porque amonestar, hermanos, o disciplinar a un hermano, ya son como las últimas de las cosas, el penúltimo paso antes del último paso, digamos, que es la excomunión como tal, el excomulgado. Y para ello, hermanos, el autor nos va a decir, si se dice que juzgar es un acto de gobierno, y que de ser gobernantes de la iglesia no es algo que ha sido dado a todos los hermanos, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué va a preguntar esto? Porque obviamente, hermanos, cuando la iglesia juzga, ¿quién es lo que deben de juzgar? ¿Solamente el pastor o pastores? ¿La iglesia solamente? ¿O ambos? Ambos deben de juzgar. Pero para ello, hermanos, el autor va a poner un ejemplo. Dice, en Inglaterra, tanto el jurado por su veredicto, como el juez por su sentencia, juzgan ambos al mismo malhechor. O sea, es como un juicio.
En el juicio está el acusado. Y el acusado está aquí de frente. Está el juez que está escuchando todos los acontecimientos que pasan y envuelven la circunstancia, pero por otro lado están los jueces, el juzgado, el jurado. ¿Cuál es la tarea del jurado? Escuchar. Solamente tienen que escuchar qué es lo que se está diciendo acerca de la persona que se está juzgando. ¿Sale? Solamente su tarea es estar escuchando todo, las pruebas, los testigos que vienen a acusarlo, que le vienen a hacer frente. Todas estas cosas el jurado las debe de escuchar y debe de tener discernimiento. Cuando un jurado se escoge, hermanos, hay varias pruebas que se les hacen. Y entre esas pruebas que se les hacen, siempre va a estar esa parte de que no haya una cierta inclinación a favor o en contra de la persona que se está en este caso juzgando. Si hay una inclinación, la otra vez recordaba un juicio que hacían en Estados Unidos en donde se estaba juzgando a una persona de color. ¿Y quién creen que eran los jurados? Empezaban a poner a personas de color, del mismo color. ¿Qué creen que ellos decían? Pues va a votar a favor de él, porque había desigualdad en aquel momento. ¿Sale? Cuando una persona de color era juzgada, obviamente ellos sabían que eran atacados por ese tipo de injusticia. Entonces, al estar en un tribunal, lo que hacían ellos era quitar a todas las personas que fueran de color. Entonces decías, bueno, hay personas blancas, pero estas personas blancas también se indagaba en sus vidas para ver si no tenían cierta preferencia a favor o en contra por el tipo de piel, por la circunstancia, por el caso que se estaba juzgando, por lo que se estaba sucediendo. O sea, todo ese tipo de cosas se le da a conocer al jurado para que el jurado de una manera imparcial pueda juzgar libremente, sin que tenga que ser afectado. ¿Sale? Entonces, una vez que está ahí la persona que está siendo juzgada, el jurado solamente escucha. Y está escuchando solamente. El juez que está aquí es el que da permiso de entrar y salir a aquellas personas que les están acusando. Y el juez es el que constantemente le va a estar diciendo al jurado, al estar escuchando va a decir, esto que acaba de decir, sí, ustedes jurado, consideren. Entonces el jurado debe de considerar lo que el juez está diciendo. Hay cosas que a lo mejor uno ya en ese momento, por el calor de la situación, empiezan a hablar y se desvían del tema. Entonces van a decir, eso que dijiste no da a lugar. Es decir, no tiene nada que ver con el juicio que se está haciendo. Jurado, desechen. ¿Qué es lo que debe de hacer el jurado? No considerar ese tipo de comentarios. Entonces, ¿qué es lo que va a tratar solamente el jurado? Lo que el juez en este caso está juzgando que es correcto. ¿Sale? Y para eso, hermanos, nosotros entendemos que el juez que está aquí debe realmente ser imparcial en todo momento. ¿Sí? Debe de ser imparcial. Debe de ser justo. Porque esa es la tarea, esa es su tarea, para eso está puesto. Para ser justo. Si lo que se está diciendo es verdad y el juez así lo considera que es verdad, va a decir, jurado, por favor consideren esto. Pero si lo que se está diciendo no es correcto, va a decir, desechen. Pero no te puede admitir solamente pruebas en contra y nada a favor. ¿Sale? Entonces, dice, en Inglaterra, tanto el jurado por su veredicto como el juez por su sentencia, juzgan ambos al mismo malhechor, a la par lo están juzgando. Pero, en el caso del jurado, los que están escuchando, su veredicto final no es más que un acto de su libertad popular. Es decir, después de que escucharon todo, se reúne al jurado, entran en una sesión ellos y dicen, de manera unánime, porque eso es a lo que deben de llegar de manera unánime, ¿cómo ustedes consideran al acusado? ¿Culpable? ¿O justo, por así decirlo? Y ellos en pocas palabras dicen, ¿sabes qué? Nosotros lo vemos justo. Es justo, es libre, no tiene cargos. Okay. O es culpable por tal y tal cargo. Perfecto. Ese es su único trabajo, ¿sale? Esa es su decisión. ¿Ok? Pero hay algo importante, hermanos. Finalmente, el juez es la autoridad.
es quien tiene su poder judicial de poder realmente declarar que esa persona es culpable o inocente. El jurado llega a su veredicto, culpable. El juez escucha. ¿Cuál es el veredicto del jurado? Culpable. El juez lo que hace es culpable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hubo una indagación de todo eso. El jurado no puede decir, bueno, nosotros al jurado lo declaramos inocente, y el juez, ay, sí, pero yo lo veo culpable. No puede, hermanos. Están yendo en contra, están chocando. Debe de haber, por eso es que están juzgando el mismo acto. Por eso el juez está diciendo, al lugar, no da al lugar. Considéralo, no lo consideres. Y una vez reunidas todas las pruebas, aquí está el veredicto final, y el juez simplemente dice, perfecto, ya está. Pareciera que se está juzgando de igual manera, hermanos, pero hay una diferencia. Y la diferencia es grande, dice el autor. ¿Por qué? Porque aunque el jurado haya emitido su juicio y su veredicto, el malhechor no va a ser condenado legalmente y mucho menos ejecutado, sino por la sentencia de un juez. ¿Sale? Es decir, aún, hermanos, si aunque a nosotros nos parezca inocente, si el juez lo ha declarado culpable, es culpable, porque él tiene la autoridad judicial para poder declararlo. ¿Sale? Y por el otro lado, si para nosotros es inocente y para él es culpable, mis hermanos, sí, es culpable, porque así la autoridad del jurado lo ha declarado. Dice, de la misma manera, aunque los hermanos de la iglesia de común acuerdo den su voto y su juicio para aprobar la disciplina de un transgresor, este no es disciplinado hasta que el presbiterio, es decir, hasta que el pastor o los pastores dictan la sentencia. ¿Sale? Para mí, como hermano en Cristo, mi hermano es un pecador, no merece literalmente que esté dentro de la iglesia. Sí, ese es tu juicio, ese es tu veredicto, eso es lo que tú llegaste a creer y a pensar, y si así lo quieres, está bien. Pero finalmente, el que tiene la última palabra es, en este caso, el pastor. El pastor en ese buen sentido, hermanos. No quiero que se vayan pensando con eso de que, bueno, pues finalmente el pastor tiene la última palabra, como por ahí dicen. No, porque se supone que se comunicó a la iglesia. Y una vez que la iglesia reunida, pastor y ellos indagaron, llegaron a un consenso. ¿Sale? Si se dijera de nuevo, sí, pero atar y desatar es un acto que Dios nos ha dado a todos como iglesia. Así que yo en mi libertad, yo simplemente digo que este hermano es culpable. Dice que su respuesta, dice, se puede decir que toda la iglesia ata y desata en el sentido de que los hermanos consientan y concuerdan con los ancianos, tanto antes de la disciplina al discernirla como algo justo y equitativo, como al declarar su discernimiento al levantar las manos o guardando silencio, y después de la disciplina al rechazar de su comunión habitual al transgresor disciplinado. ¿Qué es esto, hermanos? Simplemente que antes de poder ejecutar la sentencia, ¿qué crees que se hace? Primero se establece qué es lo que está pasando. Hay un hermano que está que pecó, tiene un problema en esta circunstancia, o ha transgredido, está viviendo de una manera incorrecta. Perfecto. Como iglesia nos reunimos. ¿Qué dicen las escrituras respecto a esta circunstancia? ¿Qué dicen las escrituras? ¿Qué nos mandan las escrituras a poder hacer respecto a lo que se está viviendo hoy en la iglesia? ¿Cuál es la luz que hoy tenemos respecto a este problema que se nos está presentando? Eso es antes de poder tomar una decisión. ¿Sale? Y después de eso se evalúa la decisión, y después nuevamente la iglesia, los miembros, el pastor se vuelven a reunir, y una vez que se vuelven a reunir empiezan a revisar otra vez y empiezan a decir, a ver, hermanos, ya ustedes han indagado, ya han preguntado, ya han visto, han leído la palabra de Dios, ¿cuál es el consenso al que estamos llegando? Ah, hermano, fíjese, yo al principio yo no entendía, leí la palabra, me costó, pero poco a poco fui leyendo cada vez más, y el Señor me pudo haber dado luz. Al principio yo lo vi como un hombre transgresor, merecía ser expulsado, pero el Señor nos manda a tener misericordia. Por lo tanto, pastor o pastores, hermanos, consideremos su situación.
¿Sale? ¿Qué es lo que está haciendo? Dice, porque antes de eso, los ancianos no solo han examinado en privado al transgresor y a su transgresión y las pruebas para poder preparar el asunto y llevarlo a los oídos de la iglesia. Es decir, hay un orden antes de poderlo llevar a la iglesia, ¿sale? Sino que también revisan públicamente ante la iglesia los principales pasajes de la Escritura. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca de la circunstancia? Declaran a la iglesia el consejo. Por eso es que la persona, el pastor que está aquí, debe de declarar el consejo a la iglesia para saber qué es lo que se está viviendo, qué está pasando, cuáles son las cosas que están sucediendo. No pueden llegar no pueden llegar a ciegas. No pueden llegar nada más y decir, pues el hermano pecó. Y pues dice la Escritura que si peca, pues hay que disciplinarlo. Ah, bueno, pues sí, pastor, está bien, hay que disciplinarlo. Tiene que haber, hermanos, una indagación detrás de todo lo que hubo, ¿sale? Dice posteriormente, declaran a la iglesia el consejo y la voluntad de Dios, es decir, ¿qué dicen las Escrituras respecto a esta situación? ¿Para qué? Para que puedan discernir y aprobar correctamente la disciplina que el Señor requiere que se administre en tal caso, ¿sale? Ya pasó, ya vimos qué dicen las Escrituras. Ahora, conforme a las Escrituras, ¿qué es lo que el Señor nos manda que nosotros hagamos como iglesia? De este modo, el que las personas disciernan, el que la iglesia conozca y apruebe la justicia de la disciplina antes de ser administrada, surge de la instrucción y de la dirección de los ancianos. Es decir, lo que ellos ya están dando por veredicto ya viene por medio de una instrucción, de una indagación, de una preparación, de saber qué es lo que pasó, cómo sucedió, qué es lo que en su momento afectó, y después poder decir, esto es a lo que nos llevó las Escrituras, ¿sí? Dice posteriormente, dar dirección a los ancianos y les dan dan previamente lo que en su momento la enseñanza, la instrucción que tenían que comentar a la iglesia, a lo que el pueblo da su consentimiento en obediencia a la voluntad y regla en Cristo. Si ustedes ven, hermanos, simplemente lo que nos está diciendo el autor es, hay una circunstancia. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Ya cuando se comunicó a la iglesia se reúne junto con el pastor para poder ver qué pasó. Todo lo que pasó ya lo saben. ¿Qué pasa después? ¿Qué dicen las Escrituras respecto a esta situación? Y ahí los pastores van a empezar a instruir. Dice en esto, y lo dice por esta circunstancia. Ya está en este contexto, y a través de la Escritura nos manda a vivir de esta manera. Sucedió en este caso, el Señor lo aplicó de esta forma, los apóstoles nos enseñaron a hacerlo de esta manera. Y una vez que se tiene eso, el consejo en la iglesia y a través de la instrucción de los hermanos oficiales, ahora se reúnen nuevamente y dicen cuál es el veredicto. Y una vez que está ahí, el veredicto es en común acuerdo entre todos. Ahí está, tanto el pastor y la iglesia dando evidencia del uso de las llaves del reino para poder administrar, en este caso, la sabia y justísima justicia de Dios a través de su iglesia. Y eso es lo que precisamente se refiere en 2 de Corintios, capítulo 10, en el versículo 6. Primero hay que tener todo el panorama, hermanos. No juzgar solamente de un lado. Dice 2 Corintios capítulo 10 en el versículo 6, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Sale? Estando preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa. Es decir, ¿estás listo para castigar tú la desobediencia de aquel hermano que transgredió? Sí, Pablo te dice, perfecto. Entonces quiere decir que tu obediencia está completa.
Ya indagaste, ya oraste, ya buscaste en las escrituras, ya te reuniste, ya llegaron al consenso. La iglesia, los pastores, todos en común acuerdo lo han hecho. Ahora sí, puedes emitir tu veredicto para el transgresor. Es lo que nos está diciendo. ¿Sale? Dice, este poder o privilegio de la iglesia, hermanos, de tratar de esta manera a un transgresor escandaloso, no puede ser limitado, obviamente, a los hermanos. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿a quién es al que no puedes tocar? Al pastor, ¿verdad? Al pastor ahí sí no lo puedes tocar. ¿Por qué? Porque es el pastor, el ungido, el que lleva las llaves, ¿no? Es ahí, hermanos, en donde la iglesia realmente debe de discernir. Porque inclusive, hermanos, las mismas escrituras nos dan evidencia de que podemos, en este caso, como tal, bueno, no les voy a dar spoilers, ahorita lo vamos a ver. Dice, este poder o privilegio de la iglesia de tratar de esta manera a un transgresor escandaloso no puede ser limitado únicamente a los hermanos en particular, sino que también puede alcanzar también a un anciano. ¿Sale? Puede también alcanzar a un anciano. Y tenemos testimonio, hermanos. En Hechos, capítulo 11, del versículo 2 al versículo 18, Pedro no enfrentó la acusación que se le estaba haciendo, la razón de cuentas que le estaban pidiendo, y defendió su apostolado. Es decir, él no dijo, ¿quiénes son ustedes para venir y decirme a mí lo que tengo que hacer? ¿O cómo es que estoy obrando? ¿Sí saben quién soy yo? Yo soy Pedro, la piedra, el apóstol del Señor. ¿Él pudo haber dicho eso? Por supuesto que sí, porque lo era, ¿verdad? Pero, hermanos, él no se enfrentó a ellos en esos términos de su apostolado, y mucho menos en su posición como anciano, cuando dice, yo anciano entre ustedes, es decir, un pastor entre ustedes, sino ¿qué es lo que hizo? Se sometió de manera voluntaria para poder dar una respuesta satisfactoria a todos. Él se sometió, mis hermanos. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Colosas con respecto al trato de Arquipo, cuando les dice, para que le adviertan de que se ocupe de cumplir su ministerio. ¿Qué estaba pasando? Pablo le está diciendo a la iglesia, díganle a Arquipo que se ocupe ¿de qué? De su ministerio. ¿Qué es lo que tenía que hacer la iglesia? Simplemente decirle, si eres un ministro, si estás puesto y has sido, en este caso, puesto, por Dios, ocúpate entonces de tu labor. Solamente haz tu labor. Y esto mismo, hermanos, es lo que Pablo les dijo a la iglesia de Colosas. En Gálatas 5, de 12 al 13, cuando dice, ojalá que los perturban os mutilasen. ¿Quiénes eran aquellos que los perturbaban? Aquellos que tenían una autoridad dentro de la iglesia, porque ellos mismos fueron quienes permitieron que la doctrina falsa de un evangelio falso entrara dentro de la iglesia. Y Pablo dice, ojalá y a estos los mutilasen. ¿Sale? Esta es una libertad que tiene la iglesia, hermanos. Tiene una libertad, en este caso cuando se trata también de los ancianos. Disciplinar a un pastor resulta algo delicado para la iglesia. Es como si se acabara, como si el apocalipsis sucediera en ese momento, como si literalmente los sellos de todos los que nos menciona el libro de Apocalipsis se estuvieran abriendo y ejecutando en ese mismo instante. ¿Por qué? Porque dicen, no, ¿cómo crees al pastor? Pero hermanos, el pecado no respeta. Seas pastor, no seas pastor, seas un hermano, seas el maestro, seas un evangelista, seas lo que seas el pastor, el pecado va a llegar siempre y de la misma manera. ¿Sale? Entonces, mis hermanos, hay dos cosas, va a decir el autor. Es una cuestión difícil si la iglesia tiene o no poder o libertad para proceder con la misma disciplina contra un pastor. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, no se puede concebir que esta persona
proceda, en este caso la iglesia, contra todo el presbiterio, es decir, que la iglesia se vuelque totalmente en contra del pastor, puesto que por su influencia en los corazones de algunos hermanos, una gran parte de ellos estará siempre dispuesta a ponerse, ¿de dónde crees? De su lado. Siempre hay una influencia en donde el pastor va a tener una fuerte influencia sobre un grupo de hermanos. Y ese grupo de hermanos, literalmente son aquellos que están convencidos más por una razón de afecto, de sentimientos que involucran obviamente sus emociones, que por una razón justa, y en este caso por la doctrina. Acusar a un pastor, hermanos, siempre va a traer división. ¿Por qué división? Porque en esta división va a haber un grupo de hermanos que van a tener un afecto especial sobre de él. Y al poderlo ver, al poderlo considerar, van a decir, ¿cómo? ¿Cómo es posible que el pastor pueda hacer eso? Yo no creo que sea capaz de hacerlo. No lo creo. Y no los vas a mover de ahí. Sus corazones, sus pensamientos, sus emociones están con él. Están afectados precisamente por una razón no justa. Se han olvidado de lo que dicen las Escrituras. ¿Y qué podemos hacer? Nada, hermanos. Porque ellos están convencidos por una razón más fuerte que las propias Escrituras. ¿Sale? En su caso, lo único que podemos encontrar, hermanos, es disensión y oposición. Es decir, no, yo no creo que él sea así. Si ustedes me llaman y demás, yo voy a decir que no. Todavía no conocen, todavía no saben, todavía no indagan, pero ya se pusieron a favor o en contra de. Y eso es precisamente lo que no se debe de hacer. ¿Sí? Ser solamente parcial de un lado, ¿sale? Y desechar el otro lado. Escuchar solamente una versión, hermanos, es lo peor que se puede hacer. Lo peor. ¿Sale? ¿Qué es lo mejor que se puede hacer cuando hay esta oposición o disensión o división? Simplemente, hermanos, dice, la iglesia no debería proceder sin consultar a un sínodo, dice el autor. En caso de que exista esta disensión entre unos hermanos sí y otros hermanos no, dice entonces, ve y háblalo con un sínodo. A ellos ve y apela. ¿Para qué? Para que ellos escuchen. ¿Pero qué crees? ¿Quién crees que tiene que ir al sínodo? No, la iglesia. La iglesia es la que tiene que ir. ¿Qué pasa si va el pastor? Con sus cuates del sínodo, con los que lo conocen, con los que se toma el cafecito, que está con ellos, que hablan de circunstancias de las ovejas, que a ti te va así, que a mí me va aquí. ¿Qué crees que va a pasar? ¿A quién le van a dar la razón? A él. Y una vez que llegue, fíjate qué es lo peor, que ellos van a tomar una decisión con base en ¿qué? En lo que les dijo el pastor. Y la iglesia, bien, gracias, ni escuchó, más bien ni escucharon, no hubo un voto, no hubo una respuesta de parte de ellos, no dijeron nada. ¿Sí? Ellos simplemente regresan y ya con el sínodo ahí, con los hermanos, dicen, ¿quiénes son los hermanos? Pues es el grupo de hermanos de la iglesia de tal, que vienen para poder poner orden a la iglesia, de la circunstancia que está pasando. Ok, perfecto, está bien. Pues ojalá, porque ya esto está como que rebasándonos. ¿Y qué? ¿Cómo se va a hacer? No, ya nada más que van a decir qué es lo que tienes que hacer. No van a tomar en cuenta tu opinión. ¿Sale? Es la iglesia, hermanos, quien debe de ir. Como cuando surgió disensión en la iglesia de Antioquía, los hermanos comenzaron a tomar partido y, como dice la palabra, enviaron a los apóstoles y a los ancianos en Jerusalén, quienes en forma de sínodo determinaron el asunto, lo cual es un precedente o un patrón de los debidos procedimientos. Pero ¿quién estaban ahí? Los apóstoles y la iglesia. No solamente los apóstoles, la iglesia también estaba ahí, para poder ser partícipe de qué, de lo que se estaba tomando en cuenta en ese momento. ¿Sale?
Si el pastor va, mis hermanos, por su propia cuenta, imagínense, ya te trae el problema, ya te planteó el problema, ya te trae en este caso prácticamente a su gente, ya te trae el veredicto, ya te trae la sentencia, ya te trae todo. Lo único que tienes que hacer es sentarte y obedecer, y si no, estás en rebeldía. Puedes ver literalmente cómo en ocasiones todo este tipo de cosas a nosotros nos ayudan realmente a poder ver y tener luz en las cosas que Dios tiene para nosotros. Porque muchas veces, hermanos, las iglesias creen que por cuanto es el pastor es intocable. En verdad es intocable. Y no es así, hermanos. Es un hombre con un privilegio que la iglesia le concedió, porque ¿quién lo levantó? La iglesia. La iglesia lo levantó, y por cuanto lo levantó la iglesia también tiene el poder, tiene en este caso la autoridad, no de quitarlo, ¿sale? No de quitarlo, pero sí para apartarse de él. Para poder declarar que él no está caminando conforme a la regla de fe. Y ese es el otro punto, la excomunión. La excomunión es uno de los mayores actos del gobierno de la iglesia, por tanto no puede ser realizada sin la participación de algún gobernante. Es decir, aun cuando toda la iglesia llegue al consenso y diga el pastor está mal, hermanos, la iglesia no lo puede quitar en el temor al Señor. No lo puede quitar. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el que le dio el poder y la autoridad sí es la iglesia, pero fue a través del orden de Cristo. Por lo tanto, si la iglesia de Cristo lo quiere quitar, ¿qué creen que va a pasar? Se estaría pasando por alto la autoridad de Cristo. No lo puede quitar. Dice, de la misma manera, los pastores no pueden amonestar a toda la iglesia, aunque sean todos apóstatas, por el hecho de que dice, debe decirlo ¿a quién? A la iglesia. ¿Sale? Debe de decirlo a la iglesia. ¿Qué creen que va a decir la iglesia? Pues obviamente va a decir, no, tú estás mal. Tampoco la iglesia puede excomulgar a todos los pastores, porque no han recibido de Cristo un oficio de gobierno, es decir, ellos no tienen la autoridad para poder juzgar en última instancia y poder decir, él es culpable. No lo tienen. ¿Sale? No obstante, hermanos, aunque la iglesia carece de autoridad para poder excomulgar a un pastor, es decir, para apartarlo, no carece de libertad para apartarse de ellos. ¿Sale? Aunque no tiene la autoridad para poder excomulgarlo, sí tiene en este caso la libertad para apartarse de ellos. Y hermano, cuando un hermano en una iglesia se va, miembro de la iglesia, obviamente, porque estamos hablando de una iglesia fundada en los preceptos del Señor, cuando un hermano miembro de la iglesia se va, es una señal de alerta para la iglesia. Es una señal de alerta para la iglesia. Cuando dos hermanos o dos familias se van, entonces ya no es algo normal, hermano. Cuando tres familias se van, ya. Es como si todo el cuerpo que un día caminó de manera erguida, de manera correcta, se te fuera para atrás y te apuntara a ti mismo, hermanos. Algo está pasando. Algo está pasando. El cuerpo se está ya se me fue la palabra. ¿Cómo? Se está descoyuntando, se está torciendo todo. Todos los miembros te señalan a ti y te dicen, hay algo que está pasando. Entonces, cuando todo esto pasa, hermanos, decimos, si se te va uno, si se te va dos, por lo que tú quieras, se te van 3, 4, 5, 6, 20, 10, 30, se te van y se te van y se te van. Entonces, hermanos, hay algo que entonces el Señor te está diciendo. ¿Sí? Hay algo. Por lo tanto nos dice, no podemos en este caso quitarlo de este lugar, no podemos excomulgarlo, pero lo que sí se puede es apartarnos de él. Y cuando si tu plantilla de miembros es de 50 personas y se te van 40, entonces, hermano, la iglesia prácticamente se te está yendo. La iglesia se está apartando por una razón. Y esa razón obviamente deberíamos de examinarla, deberíamos de conocerla. Romanos 16, 17 dice que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Eso sí podemos hacer.
Si el pastor no quiere, por X y razón, ya cuando se le demostró su pecado, yo estoy en toda libertad de poderme apartar de él. ¿Sale? Apartarme. Así pues, mis hermanos, por causa de estas objeciones, tenemos otras dos libertades que la iglesia tiene. Y una de ellas es que en caso de disensión entre ellos, la iglesia tiene la libertad de recurrir, dijimos, a un sínodo. ¿Sale? Tiene la libertad de poder recurrir a un sínodo. La iglesia, no el pastor, la iglesia. Pero para ello, hermanos, debe de ser, en este caso, iglesias de la misma denominación. No podemos ir a iglesias en donde no tengan la misma doctrina que nosotros. ¿Sí? Sería caminar al precipicio literalmente y aventarnos sin paracaídas, ir a una iglesia que no converge con con nuestra misma doctrina. Debemos ir a una iglesia que tiene y camina en nuestras mismas enseñanzas. ¿Sale? La sexta libertad de la iglesia es apartarse de la comunión de aquellos de quienes la iglesia carece de autoridad para excomulgar. Porque así como establecieron el presbiterio de profesar su sujeción a ellos, es decir, así como declararon que ellos estaban sujetos en su momento a ese hombre que había dado señales, que tenía las características de poder ser un oficial dentro de la iglesia, también se pueden apartar de ellos al profesar que se retiran su sujeción a ellos conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuál es esa? Se han desviado. Por eso dice que os apartéis de ellos. ¿Sale? Una séptima y última libertad, hermanos, de la iglesia es la comunión con otras iglesias. ¿Sale? Tenemos libertad para poder tener comunión con otras iglesias. Y cuando decimos comunión, mis hermanos, es porque ninguna iglesia está sujeta a otra. ¿Sale? No es como que la mamá y las hijitas, o el papá, la mamá y las hijitas. Cada iglesia es independiente. Cada iglesia es independiente. Aquella iglesia que camina y que dice, tengo que pedirle permiso a mi iglesia matriz para poder hacer este tipo de cosas, entonces, hermanos, no está caminando conforme a esta sujeción, porque la sujeción es hacia Cristo, no hacia otra iglesia. Y hay ministerios que así se mueven. Hay una iglesia que está en, no sé, en Tapachula, y la sucursal está acá en Hidalgo, y después de Hidalgo tienen otra por acá en Tizayuca, y todas se reportan entre todas, y tú empiezas a ver que todas son de la misma línea, y hacen lo mismo, y finalmente quieren mover algo, y hay que pedirle permiso al de más arriba, y entonces ya la escritura ya no es tu regla, ahora tu regla es aquel que está arriba de ti. ¿Sale? Esta comunión, hermanos, es ejercida mutuamente entre ellas de 7 maneras. ¿Cuáles ellas? Ellas están puestas para poder tener comunión, para poder participar, para poder recomendar, para poder consultar, para poderse congregar en un sínodo, para poder contribuir, para poder amonestar y para propagar o multiplicar las iglesias. ¿Sale? Estas son la comunión a la que la iglesia local independiente estamos o tenemos la libertad de poder tener con otras iglesias independientes. En estas 7 áreas, las cuales vamos a ver la siguiente semana, porque si no, se nos va a alargar esto. ¿Sale? Entonces, mis hermanos, no tienen dudas, preguntas, ¿cómo vieron? Hay libertades que tenemos, no todo es sujetémonos al pastor, porque es el pastor y demás. Hermanos, realmente tenemos libertades y la Escritura nos da esas libertades. Ustedes están en toda su autoridad para poder ejercerlas, para poder ejercitarlas, siempre y cuando sean por razones justas. Si el pastor que está ahí, yo no me quiero sujetar porque no me cae bien, voy a apelar en contra de él, ¿sería una causa justa? Por supuesto que no. ¿Sale? Siempre es poder ver, en este caso indagar, que las causas sean justas. Si algún hermano vive de manera incorrecta, si el que está enfrente no está haciendo para lo que ha sido llamado, son razones justas. ¿Sale? Entonces, mis hermanos, pues vamos a dar gracias y que el Señor nos lleve a poder seguirnos preparando.
Padre, pues te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que nos has permitido poder escuchar el día de hoy. Señor, hay todavía cosas que podríamos adentrarnos, poder conocer. Pero Padre, llegará el tiempo, Señor, llegará ese momento para poder hacerlo, Señor, sin prisas, sin que estemos siendo correteados, Señor. No es que hoy lo estemos, Dios, sino que, Padre, hay tantas cosas, Señor, que son necesarias para tu iglesia. Pero, Señor, tú nos has dado lo suficiente y lo único. Tu palabra, la comunión de tu Espíritu, hermanos, Señor, que caminan en sometimiento hacia ti, y la libertad, Señor, para poder saber que estamos, Señor, caminando juntos para la gloria de tu nombre. Señor, te agradecemos por ello y te pedimos que tu buena palabra nos guíe y nos siga ministrando, Señor, para la gloria tuya. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos. Amén. Listo, hermanos, pues gracias a Dios terminamos. Ahí estamos al pendiente.